Está tocando un tema importantísimo que hoy, si nos dejan y no se van ustedes para Segovia, podríamos haber estado varias horas con Sania, hablando del tema de los graneros, el tema de la cebada y los trabajos que él ha descubierto, ¿no? Se ha hecho una excavación recientemente, que yo no voy a adelantar, porque ya se dará a conocer, que yo creo que está dando unos resultados muy importantes. Y yo quisiera destacar de nuevo que el proyecto Risco Caído no es solo lo que nosotros proponemos desde el proyecto, sino lo que mucha gente está investigando, como Amelia, que está implicada en este proyecto y que son un elemento clave de enriquecimiento científico del proyecto Risco Caído, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Pepe. Gracias por la invitación para estar aquí. Gracias a todos ustedes por venir a escucharme. Espero que les guste. Yo voy a hablar pues, de un aspecto diferente de lo que se ha tratado aquí estos días, del almacenamiento, de la agricultura, que puede parecer que no sean tan significativos, pero les garantizo que tiene una importancia fundamental, no solo para la historia de los antiguos canarios, sino para lo que es el patrimonio de Gran Canaria y la zona de Risco Caído, que iremos viendo a continuación. También decir pues, que no es mi investigación solamente, sino que yo formo parte de un equipo en la Universidad de Las Palmas y que somos muchos investigadores. Yo hoy estoy aquí, pero represento a un gran grupo, ¿vale? Entonces, intentaré hacer pues, una presentación y luego cuando terminemos, pues si quieren, pues hacemos un turno de preguntas. Como les he comentado, formo parte de un equipo de investigación que estamos tratando pues, lo que son las relaciones sociales en la isla de Gran Canaria, tanto en época prehispánica como colonial. Y dentro de ese proyecto, uno de los aspectos que tratamos es pues, el almacenamiento. La sociedad canaria en Gran Canaria, que sabemos que por los últimos datos que estuvo poblada entre los años 300, 500 después de nuestra era hasta el año 1500, hubo una gran complejidad socioeconómica, mucho más acusada que en el resto de las islas, del resto de islas Canarias. Existían poblados extensos, con una articulación compleja, la dieta estaba basada sobre todo en productos agrícolas, tenía una agricultura muy extensiva que permitía pues, sustentar a toda la población. Sabemos que dependían de la agricultura no solo por testimonios escritos por los primeros europeos, sino también por testimonios arqueológicos. Por ejemplo, si ven atrás en la imagen, verán un cráneo y verán un diente. Ese diente tiene caries. Los aborígenes canarios tenían un porcentaje, sus dientes estaban bastante cariados, pues padecían de esas caries. Y las caries se producen como consecuencia de consumir muchos hidratos de carbono y no lavarnos los dientes bien, por supuesto. Los hidratos de carbono proceden de alimentos vegetales, es decir, de los cereales o de los higos. Entonces, el alto número de caries de alguna forma estaría confirmando pues, que los aborígenes, pues su dieta era muy elevada en productos vegetales. Además, no sé si lo ven, si se pueden fijar, pero verán que el diente está partido y hay un pequeño agujerito y ven unos pequeños cachitos ahí, unos restos. Son restos de semillas de higo. Es decir, ese señor o señora tuvo una carie y a pesar de eso sí continuó comiendo higos, pues las semillas se iban depositando en ese agujerito y ahí quedaron. De hecho, hemos encontrado cerca de 20 momias en el Museo Canario que tienen semillas de higos insertas. Bueno, pues con toda esta información previa, es decir, es una sociedad compleja, con una economía agrícola que basa su dieta en estos productos. Nosotros nos planteamos, ¿y el almacenamiento? Porque esto es una sociedad aislada, viven en una isla, no hay intercambios comerciales. ¿Qué pasa cuando no llueve, cuando hay malas cosechas, cuando viene una plaga de langosta? ¿Cómo se sustenta la población? El almacenamiento en ese caso sería una respuesta y es lo que un poco voy a tratar en esta charla. Los graneros colectivos es una figura muy importante de Gran Canaria y del paisaje cultural de Risco Caído. Están ausentes en el resto del archipiélago, solo están presentes en Gran Canaria, ¿vale? Donde son muy abundantes, no solo en la zona de paisaje cultural de Risco Caído, sino en toda la isla. También están presentes en el norte de África y en la península ibérica y se vinculan fundamentalmente pues, con la población amazigh o bereber. De hecho, en la península ibérica se vincula con la población amazigh que llegó durante la Edad Media en la invasión islámica.
En Canarias sabemos que fueron construidos y usados durante la etapa prehispánica y luego fueron abandonados posteriormente, o al menos la mayoría. Hasta hace poco, hasta que nosotros empezamos a estudiarlo, había pocos estudios arqueológicos. De hecho, por ejemplo, el más conocido, que es el cenobio de Valerón, que están viendo ustedes en la imagen, pues sabrán que cenobio es una especie de convento, ¿vale? Porque se pensaba que sería el famoso convento donde irían las arimaguadas. Luego hay otros investigadores que han planteado si eran hipogeos, donde se enterrarían, pues, como en otras culturas mediterráneas. Es en los últimos años que hemos encontrado evidencias que están indicando que son graneros. Y como verán en las fotos de atrás, no solo están aquí, sino están en Túnez, están en Marruecos, están en la Argelia, hasta en Libia llegan, e incluso en la península ibérica y en ciertas islas del Mediterráneo que fueron colonizadas por la población islámica. De hecho, les voy a poner aquí una imagen, no sé si la conocen algunas personas, se llama Cobetes dels Moros, o la Cueva de los Moros. Está en Valencia, es bien de interés cultural desde el año 1931, ¿vale? Que es bastante conocido, y es un granero islámico. Pero si ustedes van a la documentación, ¿saben lo que dicen? Que son tumbas de los reyes godos. Es decir, es totalmente desconocido, a pesar de que desde el año 1931 es bien de interés cultural, no saben realmente su cronología ni su función. Y ahora hay nuevos estudios en la península que están empezando a replantearse que muchas estructuras, yacimientos que no sabían lo que eran, creen que son graneros. Y hay una nueva línea de investigación. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra investigación, de los que se plantea nuestro proyecto? Pues bueno, hemos partido de una serie de preguntas. La primera es, ¿cuándo se usaron los graneros colectivos? ¿A lo largo de toda la ocupación? ¿O fue al final? ¿Se usó de manera intermitente? Esa es la primera pregunta. ¿Qué alimentos se almacenaban allí? ¿Solo cereales? ¿Quizás se almacenaba carne? ¿Se agregaba pescado? ¿Cómo se almacenaban? ¿Y qué problemas tenían para su conservación? ¿Cuál era la tecnología que utilizaban? ¿Cómo afrontaban problemas como, por ejemplo, los insectos, la humedad, los cambios de temperatura? Una pregunta muy importante, ¿cómo se distribuía la cosecha? Es decir, ¿la gente tenía acceso a lo que estaba en los graneros? ¿Lo distribuía el Guanarteme? ¿Lo distribuía alguna persona? ¿O cada familia disponía de un silo? Esa creemos que es una pregunta muy interesante. Y después, una última pregunta es, ¿cuál es el origen de los cultivos? Este quizás es un estudio que está un poco más lateral, pero que hemos realizado una aproximación paleogenética o arqueogenética utilizando granos de los graneros, y voy a exponer un poco los resultados porque creo que son muy interesantes, ya que nos informan o nos hablan de una cierta continuidad en la agricultura y en el uso de los granos desde la prehistoria hasta la actualidad. ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Bueno, ¿qué materiales utilizamos? Yo les he puesto aquí los graneros de los que contamos con más muestras. Si se fijan, hay graneros que forman parte del espacio del paisaje cultural de Risco Caído, que está marcado, pero también hay otros graneros que están fuera de este espacio y que también aportan información. Fíjense, encontramos Solana del Pinillo, desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior, Solana del Pinillo en Tejeda, dentro del paisaje cultural, Cenobio de Valerón, que quizás es el más importante porque es el más amplio, el que tiene más número de silos y el más conocido, aunque hay que decir que es el que tiene la peor preservación. Es donde menos semillas hemos encontrado porque es donde más personas han ido. Luego Cuevas Muchas en Agüime, en el barranco de Guayadeque, Risco Pintado en Agüime, La Fortaleza, El Álamo y Cruz de la Esquina en Artenaga. Tengo que decir que los mejores conservados y los que han aportado más datos son precisamente los que están en el paisaje cultural de Risco Caído. Si se fijan, todos están localizados en lugares de difícil acceso, en acantilados, y pues, muchas veces se organizan en filas, como en andenes. Algo parecido estuve hablando con Sami, y en Argelia los graneros también se localizan en una especie de andenes. Allí no son andenes porque no son volcánicos, pero como en fila. Entonces es muy parecido a lo de aquí. Y sobre todo pues eso, que están todos vinculados, no sé si se aprecia bien en la foto,
pero hemos realizado un estudio de vincular la localización de los graneros pues con otros criterios. Vamos a ver si los graneros están relacionados con los pueblos, o con los barrancos, o con los cursos de agua, o con las mejores tierras. Pues lo que nos ha dado los resultados, lo que indica es que no están vinculados ni con pueblos, ni con barrancos, ni con recursos de agua. Están vinculados con los mejores suelos fértiles para cultivo. Es decir, que los graneros están donde se cultivaba. Y por lo tanto, la localización de los graneros nos está hablando de la localización de los campos de cultivo. Y es muy probable que en esas cumbres de Gran Canaria pues se localizaran gran parte de los cultivos. Tenemos que darnos cuenta que lo que ellos cultivaban, que se los mostraré ahora, eran cereales que con una lluvia normal, de un invierno normal, 300 milímetros, 300 litros, pues es suficiente para que fructifique. No es como una platanera que necesita el riego, ¿vale? En cambio en la costa veremos que no hay graneros o hay muy pocos. Entonces quizás está vinculado con que no había tantas tierras de cultivo. ¿Cómo hemos estudiado? Es decir, los materiales, ahora los métodos. Pues lo que hemos realizado, como habrán visto en la foto anterior, el acceso a los graneros y realizar una excavación pues con los métodos que se utilizan en cualquier otro yacimiento es imposible, porque el acceso no te lo permite. Entonces lo que estamos haciendo es subir, fíjense en las fotos, todos estamos protegidos con cascos y con equipos de escalada, subimos con equipos profesionales, es decir, nadie puede subir a estos sitios si no está asegurado, porque corre el riesgo de su vida, aparte de tener los correspondientes permisos. Entonces lo que hacemos es subir a estos graneros y recoger una pequeña muestra del sedimento que se encuentra sobre los silos, de tal forma que apenas pues, perturbemos la organización de esos silos y que quede material para futuros estudios. Asimismo también recuperamos pues, las argamasas, que es con lo que recubrían esos graneros. Lo que estamos haciendo, en mi caso, son estudios de los restos botánicos, pero el equipo nuestro está realizando estudios sobre diferentes materiales, sobre insectos, sobre madera, sobre herramientas de piedra, reconstrucciones fotogramétricas, pues, trabajo de laboratorio. Todo ello pues, nos está hablando de que es un equipo amplio y que cada uno pues, tiene su especialidad, pero que luego, a través de todos los datos, pues, podemos tener una historia que contar. También, por supuesto, las dataciones, uno de nuestros objetivos es saber cuándo se usaron. Entonces hemos realizado una gran inversión de tiempo y sobre todo de dinero, que hay que decir que el Cabildo nos ha ayudado en este aspecto, para realizar una datación sistemática de todos los graneros. Entonces lo que tenemos, ¿cómo estudiamos? He presentado los métodos y ahora un poco hablar cómo estudio yo las semillas. Las semillas que nos aparecen en los silos las identificamos gracias a la ayuda pues, de una colección de referencias. Lo que ven ustedes, esas cajitas, ahí tenemos colocadas las distintas semillas de todas las plantas canarias, o de gran parte de las plantas canarias, con su nombre científico correspondiente o correctamente identificado. Esas semillas nos sirven luego para identificar las semillas arqueológicas que encontramos en los yacimientos. Una parte muy importante de nuestra interpretación es la etnografía, es decir, muchas veces nosotros estudiamos, tenemos un listado de plantas, identificamos pues, trigo, cebada, laurel, higos, y claro, el trigo y la cebada sabemos cómo se usaban, pero hay plantas que no sabemos. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vivimos en un ambiente tradicional, un ambiente rural, y muchos de los usos de esas plantas se han perdido, o se han olvidado, o nosotros por lo menos aquí en la ciudad no lo desconocemos. Entonces, un aspecto muy importante es ir a hablar con los agricultores, con aquellas personas que estuvieron vinculadas al mundo tradicional y que aún conservan ciertos recuerdos, ciertas memorias de esos trabajos, y eso nos han ayudado mucho a lo que es la interpretación de los resultados. Es una parte muy importante y les comunico que para mí es una parte también muy gratificante. Es decir, el placer que se siente cuando vas a hablar con gente mayor y te transmite todos esos conocimientos, su experiencia de cómo era la vida. Además, normalmente se emocionan porque se trasladan al pasado. Entonces, es una experiencia única, ¿no? Es más cercana a la antropología. Pues, con estos métodos hemos alcanzado unos resultados. ¿Cuáles son los alimentos almacenados? Pues aquí tienen uno que es el principal, la cebada, la cebá, como decían los agricultores.
es el cereal más frecuente. Está en todos los graneros y en todos los silos que hemos recuperado. Encontramos, fíjense, semillas, pero también espigas y a veces hasta plantas enteras, lo cual nos da una información muy útil sobre los métodos de recolección. Tengo que decirles que la cebada no es una planta canaria, no es nativa del archipiélago, es una especie doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie que su ancestro silvestre se desarrolla en la zona de Turquía, Siria, Jordania, y que fue domesticada. ¿Qué quiere decir domesticación? Pues que la gente fue seleccionando de la cebada aquellas plantas pues que daban los granos más grandes, que eran más fáciles de limpiar o simplemente que se trillaban más fácil, y fueron seleccionándolo, y esa selección la fueron plantando, y a lo largo de miles y miles de años de seleccionar, de recoger, esas plantas se van modificando y entonces ya no son como las silvestres. Sus granos son más grandes, se limpia más fácil, crecen mejor. Pues bien, esa domesticación tuvo lugar en Próximo Oriente hace 8.000 años y ahí fue donde se domesticó la cebada, el trigo, las lentejas, las plantas que veremos en Canarias. Pues de ahí se fueron expandiendo por todo el Mediterráneo y llegaron a Marruecos hace sobre unos 6.000 años o 7.000 años. Y luego esas poblaciones, ya unos 2.000 años, introdujeron esas especies aquí en Canarias, ¿vale? Es decir, que esos primeros colonos que llegaron en su barquito tendrían su saquito con esas semillas y no se las comieron en el barco ni se las comieron cuando llegaron, sino las guardaron para sembrarlas y multiplicarlas. Y lo que sabemos es que las multiplicaron bien, porque cuando llegaron los europeos, esa era la base de su alimentación. Por otro lado, fíjense, la conservación. Muchos de estos granos parecen modernos, recientes, y eso nos está hablando de las condiciones de preservación de estos graneros, que son excepcionales. Ellos consiguieron pues, unas condiciones que hacen que los granos parezcan que se conserven de una forma ideal. Pues bien, la cebada era el más importante de los cereales, y el segundo más importante, o el otro, era el trigo duro. El trigo duro no es el mismo que el trigo del pan, ¿vale? El trigo del pan es Triticum aestivum, el trigo duro es el Triticum durum. El trigo duro es el trigo que se utiliza pues, para hacer la pasta, para hacer el cuscús, ¿vale? Es una especie que sobre todo se crece bien en zonas cálidas. Entonces en el norte de África es la especie pues, dominante. Además aquí en Canarias, por ejemplo, se prefería y se vendía más cara hasta hace poco porque germinaba antes. Entonces en mayo, cuando había mucha hambre y todavía no había fructificado ningún otro trigo, pues ya tenías el trigo duro, ¿vale? En el caso de los canarios, no era tan consumida como la cebada. Lo sabemos porque la documentación europea nos dice que no hacían pan y que consumían los granos enteros, pero también, sobre todo, porque en los yacimientos encontramos pocos granos. De hecho, no está presente en todos los siglos y a veces encontramos muy poco. También encontramos semillas y espigas, ¿vale? La planta entera. Y luego les explicaré cuál es la razón. Según los europeos, los canarios no hacían gofio con trigo ni hacían pan, sino que lo consumían en forma como de gachas y con los granos enteros. Algo similar al caldo de trigo. No sé si conocen el caldo de trigo. Aquí en Gran Canaria no tanto, pero en La Palma, en Fuerteventura y en Lanzarote aún se sigue consumiendo habitualmente. Y no es de extrañar que el caldo de trigo sea una receta pues, heredada de los propios canarios. Además de los cereales, que eran la principal fuente energética, es decir, los cereales son ricos en hidratos de carbono, entonces las calorías, la mayor parte de calorías que aportaría la alimentación vendrían de los cereales, y en el caso de los cereales, la cebada, pues tendrían legumbres. Las legumbres son aún más ricas nutritivamente que los cereales, sin embargo encontramos menos, porque su cultivo es más difícil y su explotación también. Tenían, o por lo menos hemos documentado, habas, lentejas y arvejas o guisantes. Las más comunes sobre todo eran las habas y las lentejas. Al igual que pasa con el trigo, son escasos, no los hemos documentado en todos los graneros. Y lo que hemos encontrado en muchos casos son semillas, pero también nos hemos encontrado las vainas enteras. O si se fijan ustedes en la presentación, en la parte inferior izquierda, lo que ven son fragmentos de la cáscara del haba.
Y eso es porque muchos de los granos fueron afectados o por insectos o por animales que subieron a esos silos y los consumieron. Entonces lo que han dejado son unos pequeños fragmentos de la cáscara, pero con tanta suerte que es un fragmento diagnóstico y sabemos identificar que se refiere a haba o a lenteja. Además de los cereales, trigo y cebada, y de las legumbres, tenían un frutal, solo uno, la higuera. Pero era el frutal, o es el frutal por excelencia de la población bereber. Hablando con Sami, dice que la higuera es como uno de los frutales pues quizás más significativos de la cultura amazigh. Aquí son muy abundantes y están presentes en todos los silos. De hecho, por ejemplo, ahora tengo en cabeza el silo, el granero de Temisa, y creo que encontramos cerca de 80.000 semillas de higo. También hay que tener en cuenta que un higo puede tener cerca de 500 semillas, ustedes lo han visto, ¿no? Entonces quizás unos cuantos higos podrían haber dejado toda esa cantidad. Hemos encontrado semillas, fíjense las que tienen aquí, frutos enteros y hasta pedúnculos. Si se fijan en las semillas, verán que están huecas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la higuera que crece hoy en día en Canarias y que crece en la mayor parte de lugares del planeta, no se reproduce por semilla, se reproduce por esqueje. Es una especie doméstica. Si ustedes irán al campo también y tienen higueras en vuestros jardines, pues sabrán que en enero, febrero, marzo es la época de cortar las ramas de la higuera y plantarla. No crece de semilla, ¿vale? Eso quiere decir que los primeros canarios en sus barcos trajeron esquejes de higuera, ¿vale? Y que lo fueron cultivando. Por eso, muy probablemente, durante los primeros años o esos primeros siglos de colonización, quizás la higuera no fue muy importante, porque primero hay que esperar que crezca el árbol, que dé fruto, luego hay que cortar algunas ramas para ir reproduciéndolo. Entonces, probablemente su reproducción se hizo mucho más lento, aunque ahora, posteriormente, hablaré yo de un poco de la cronología. Sin embargo, decir pues, que era muy importante. De hecho, existe información histórica de los relatos realizados por los primeros europeos que nos comentan que los canarios intercambiaban higos por otros productos, e incluso los marineros europeos que venían a explorar la costa del oeste africano muchas veces venían a Gran Canaria pues a comprar higos, a comprar cebada o a intercambiar productos. Y sabemos que lo hacían muy bien porque lo que están viendo ustedes son higos canarios que tienen más de 1000 años y se conservan tal como lo están viendo. No les aconsejo que se los coman, pero además de productos cultivados, es decir, lo que les he enseñado ahora, el trigo, la cebada, la lenteja, la java, la higuera, son todas especies domésticas, son todas especies que se domesticaron en el Próximo Oriente y que los canarios trajeron consigo en sus barcos, ¿vale? No son especies nativas de Canarias y no crecían aquí, ellos las trajeron. Pero además de esas especies, ellos sí explotaron algunas plantas canarias, que también aparecen en los graneros, y que lo que quiere decir que las recolectaban de forma sistemática y luego las almacenaban en los silos. La más importante y la más común son los dátiles de la palmera canaria, que aparecen en gran parte de los yacimientos. Pero también tenemos mocán, hemos encontrado en varios yacimientos, piñones del pino canario, lentisco y laurel. De hecho, laurel lo encontramos en casi todos los silos, o por lo menos en gran parte de los silos, en aquellos graneros mejor conservados. Pero creemos que el laurel no era un producto alimenticio, ni era para dar sabor al potaje de lenteja, sino que tenía otra función, que los comentaré ahora. Pero para mí, sobre todo, es importante, por ejemplo, el mocán. No sé si alguno conoce el mocán. Hoy en día, aquí en Gran Canaria apenas se conoce. Por ejemplo, mi padre procedía del campo de Valle Seco y allí crecían los mocanes. Y él me decía que nunca se lo había comido, que se lo daban a los cochinos, pero que él no lo probaba. Sin embargo, en época prehispánica sí se usaba, e incluso como una medicina. Pero todo ese conocimiento sobre sus usos se perdió. Sin embargo, fíjense si era importante para los canarios que lo recolectaban y lo guardaban en graneros, como se guardaba la cebada, como se guardaba los higos. Es decir, que para ellos tenía una importancia y que probablemente pues, los mocanes no todos los años producían lo mismo.
Entonces, la imagen que tenemos, aquí les he puesto un cuadro con un poco resumiendo los datos que tenemos, con los distintos graneros que hemos estudiado y los cultivos. Si se fijan, en casi todos los graneros encontramos todas las plantas. Se darán cuenta, me dirán, bueno, en el Cenobio Valerón faltan legumbres y otras plantas. Eso es porque Cenobio Valerón fue objeto de distintas limpiezas antes de nuestra actuación, es decir, desde el principio del siglo XX, el Cenobio de Valerón ha sufrido limpieza, entonces apenas hay restos, está muy transformado. Pero en el resto de graneros hemos encontrado evidencia de todos esos usos. Y si se fijan ustedes, les he puesto un poco lo que es la cronología de los graneros en la parte superior. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la mayor parte de los graneros están funcionando entre los siglos X y XV, entre los años 1000 y 1500, o 1000 y 1450. Hay algunos graneros que empiezan a funcionar antes, por ejemplo la Fortaleza, tenemos dataciones desde el siglo VI, desde el 500, 600, y hay un granero que es el último que hemos muestreado, que es el Cruz de la Esquina, el granero de Cruz de la Esquina que se encuentra en Acusa, y ese nos ha dado la gran sorpresa, porque tiene continuidad en el uso del granero hasta el siglo XVII. Es decir, mientras el resto de graneros, justo antes de la conquista, dejaron de ser usados, este granero, el granero de Cruz de la Esquina, siguió siendo usado después de la conquista. Fíjense, aquí les he puesto como una especie de eje cronológico. Entonces tendríamos pues, el siglo, entre los siglos III y V es cuando se coloniza la isla. Pensamos que los primeros siglos son un siglo pues, de asentamiento, la gente está creando los campos de cultivo. Imagínense, la isla sería virgen cuando llegaron, estaría llena de vegetación, troncos apilados que harían imposible el camino. Entonces es muy probable que estas primeras poblaciones utilizaran el fuego para despejar la leña, pero si ustedes quieren crear un campo de cultivo, no solo basta con prender fuego, hay que arrancar pues, toda la madera, hay que desenterrar las raíces, hay que remover el terreno, y aún así necesitamos varios años para que esa tierra se pueda cultivar. Entonces, hacer la isla de Gran Canaria habitable llevó muchos años. Entonces nosotros pensamos que esos 4 o 5 primeros siglos, pues la agricultura se fue asentando, y que ya en el siglo IX, siglo X, cuando ya está plenamente en producción y ya comienza a generar excedente. Y es en esos momentos cuando empieza a haber un boom, podemos hablarlo, en los graneros, que además coincide pues, con un aumento de la población en toda la isla. Los grandes poblados, Cueva Pintada, Entelde, los grandes cementerios, surgen, o por lo menos sufren un incremento de su espacio y de sus usos a partir del siglo X y XI. Entonces nosotros pensamos que todo eso está vinculado, el auge de los graneros, quizás una mayor producción agrícola, pues un auge de los poblados, está todo vinculado. ¿Cuál es la razón de este cambio? No lo sabemos. Creemos que es una pregunta muy interesante y que en el futuro será uno de los temas a tratar. Algunas personas plantean que quizás hubo otra colonización. En su momento, pues Celso Martín de Guzmán, uno de los arqueólogos, planteaba que un primer grupo de población eran pastores que vivían en cuevas, y que luego vino un segundo grupo que eran agricultores y que vivían en poblados en costa. Sabemos que no era así, pero sí había un cambio. También sabemos que en el siglo X y XI se produce el óptimo climático en el Atlántico Norte. Hay un cambio climático, hay una mejoría, las temperaturas son más suaves y probablemente más lluvia. ¿Cómo afectó eso a Canarias? Quizá eso hizo que la agricultura funcionara mejor, no lo sabemos. Son preguntas que nos plantearemos en un próximo proyecto. Ojalá. Lo que quería comentarles de Cruz de la Esquina, aquí les he puesto una foto. Entonces lo que hemos encontrado en Cruz de la Esquina, este es el granero que se encuentra en Acusa y que vemos que tiene continuidad en época posterior, en época histórica. Pero lo que vemos no es una continuidad en el sentido de que son canarios que se esconden en la cumbre y que siguen cultivando a escondidas. No, fíjense, hemos encontrado pues millo. El millo era una innovación tecnológica, era un cultivo nuevo que acababa de llegar de América. Es decir, que esa gente en Acusa estaba conectado con los nuevos cultivos que llegaban a América. Lo mismo pasa con la calabaza de agua. El problema es que cada calabaza de agua no se sabe muy bien o fue domesticada indistintamente en África y en América.
porque la calabaza de agua flota y puede moverse por los océanos. De hecho, cuando llegaron los españoles a América, había calabazas de agua, pero ya los egipcios tenían calabazas de agua. Entonces, uno de los proyectos, de las líneas que queremos tratar en el futuro es estudiar el ADN de esa semilla e intentar ver pues, si se trata de variedades traídas de África o de América, y lo mismo queremos hacer con el millo, estudiar el ADN de ese millo y ver de qué parte de América provenía, porque probablemente son las primeras evidencias de millo que están fuera de América. Entonces es muy interesante. Y sobre todo a mí lo que me gustaría que les llamara la atención es que no se trata pues, de canarios o de guanches que están ahí escondidos, sino que son pobladores de la corona de Castilla que están reutilizando una estructura, un granero prehispánico. Creemos que siguen utilizando otras técnicas, es decir, vemos que las espigas las siguen, ahora lo explicaré, pero muchas de las técnicas agrícolas siguen siendo prehispánicas, pero añaden nuevos cultivos. Entonces estamos hablando de algo totalmente nuevo. No es lo canario, ni es castellano, es algo nuevo, que es muy interesante, por otro lado. Los métodos de almacenamiento, esto yo creo que es un aspecto también muy interesante. Lo que nos encontramos, como les comenté al principio, encontramos los granos, pero es que encontramos muchos fragmentos de la espiga y fragmentos del tallo. Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que probablemente la semilla no se almacenaba limpia. Pues como hoy en día que vamos a una tienda y está en un saco, es tanto la semilla. No, lo que ellos hacían era, la espiga se recogía en el campo, o a veces arrancaban la planta por completo, y luego se separaba la espiga de la planta, y lo que se almacenaba era el grano dentro de la espiga. ¿Vale? No se llevaba a la era, se trillaba y el grano limpio se almacenaba en un saco. No, se almacenaba en las espigas. ¿Por qué? Porque la espiga, la cubierta vegetal protegía los granos. Los protegía pues, de los hongos, de los insectos. Entonces, ellos lo que hicieron es almacenarlo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que recolectar las espigas una por una, que como les muestro en la foto, es un trabajo, es mucho trabajo. Estamos haciendo, por ejemplo, en el jardín de mi casa, he plantado cebada y me he puesto a recolectarla, y es recolectar de una en una. Pues, un trabajo que con una hoz se puede hacer en 15 minutos, pues recolectando de una a una puede tardar 2 horas. Es un trabajo inmenso. Es decir, que ellos hicieron una inversión de trabajo increíble, pero porque tenía una función, porque ellos pensaban que era mucho mejor recoger la espiga y guardarlo en espiga, pues que no recoger toda la planta o guardarlo de otra manera. Eso ¿de qué nos está hablando? De que el almacenamiento para ellos era muy significativo, ¿vale? Y que no importaba el trabajo que llevara, pero habría que hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente a la hora de recolectar, no estaba recolectando pues, el agricultor solo, recolectaba toda la familia, ¿no? Todo el mundo, hasta los niños irían a recoger espigas, porque era, es decir, cuando hay que recolectarlo pronto. ¿Por qué? Porque si hace calor, enseguida los granos se desgranan, caen al suelo, vienen los pájaros y se lo comen. Entonces cuando hay que cosechar los granos, hay que cosecharlos rápido. Entonces probablemente lo que haría él, o el pueblo entero. De hecho, los documentos europeos nos hablan, pues no existía propiedad de los terrenos, sino se distribuía entre los grupos. Entonces quizás toda la comunidad de trabajadores iba allí a recogerlo. Entonces, lo que estamos viendo, fíjense, en el caso del trigo y la cebada, y lo interesante, por ejemplo, en el granero de Cruz de la Esquina, en lo que estamos viendo que hay de continuidad en el siglo XVII, vemos que se sigue recolectando las espigas, que a pesar de estar en el siglo XVII, de ya contar con metales y otras técnicas, siguen recolectando espigas. Entonces probablemente el almacenamiento sigue siendo significativo para estas comunidades que están arriba en la cumbre. Necesito un poco de agua. Este método de almacenamiento no solo se aplicaba para los cereales, sino para el resto de plantas. Si se fijan en la foto, verán que las leguminosas, las legumbres también se almacenaban dentro de las vainas. Las lentejas, las habas, o por ejemplo en el caso de los dátiles, pues sería en las ramas. No sé si ustedes consumen dátiles, pero si consumen dátiles, por ejemplo los dátiles de Túnez que vienen en su caja, se darán cuenta que vienen en ramas. Y si se fijan, se darán cuenta que los dátiles que vienen en ramas se conservan frescos mucho más tiempo que aquellos dátiles que se venden sueltos. Pero es que no pasa con los dátiles, pasa con todos
frutos. Yo he hablado con agricultores y me dicen, por ejemplo, un aguacate, una naranja, si usted la coge y quiere que se madure pronto, quítale el rabillo. Si quiere que se mantenga durante más tiempo, no se lo quite. Entonces, lo que hacían los canarios es almacenar todos los productos vegetales en la forma natural en que aparece en la planta, porque eso era lo que permitía que se almacenara durante más tiempo y por lo tanto estuviera presente o disponible más tiempo. Incluso, por ejemplo, en el caso de los pinos, pues lo que hacían eran las piñas enteras. Las piñas enteras son un almacén perfecto y cuando necesitamos sacar las piñas, los piñones, lo que hacemos simplemente es darle calor o quitarle la humedad y las piñas se abren y salen las semillas. Entonces, los canarios lo que hicieron fue eso, tratar de almacenarlo de la forma natural en que aparece en la planta, porque se daban cuenta que de esa manera pues duraba más tiempo, que era la prioridad para ellos. Porque fíjense una cosa, un granero, un silo, no es lo mismo al llenarlo de semillas que llenarlo de espigas. Si lo llenamos de semillas, pues tenemos 100 kilos de cebada. Si lo llenamos de espigas, pues se dan 50 kilos, porque las espigas tienen mucho más volumen, en cambio no se consumen. Es decir, que ellos estaban perdiendo volumen de almacenamiento, pero ¿qué estaban ganando? Seguridad. Estaban ganando más tiempo. Entonces, eso era la prioridad. No era tanto la prioridad de tener mucho grano, sino de tenerlo pues, dentro de 2 o 3 años cuando no lloviera. Y ahora veremos cómo hemos documentado eso. Porque había problemas en el almacenamiento. Ustedes lo habrán visto en vuestras despensas, muchas veces cuando nos olvidamos el arroz, nos olvidamos la pasta, pues un año cuando vemos unos bichitos negros que se están comiendo esos granos. Pues también lo habían, fíjense en la foto de la parte superior izquierda, esos son semillas de cebada y verán que las flechas están indicando unos pequeños agujeritos. Son los agujeros originados por los gorgojos. De hecho, si yo les digo que todas esas semillas que ven ustedes están agujeradas, no hay ninguna que tenga un grano dentro. ¿Vale? Casi todas estaban agujeradas. Pero no solo eso, sino los graneros, bueno, ustedes han ido al Cenobio Valerón y lo que ven son cuevitas, no están cubiertas. Estaban cubiertas originalmente, pero probablemente se descubrieron, la gente se llevó a las puertas y entonces lo que han llegado es distintos animales. La foto que tienen en la parte derecha, lo que ven son excrementos. Tristemente me he tenido que especializar en identificar excrementos también. Es decir, identifico semillas, pero soy capaz de saber qué animal produce estos excrementos. Entonces, por ejemplo, los churros, como decíamos, son de paloma. Los churros son de paloma. La letra B son excrementos de lagarto. La letra C son excrementos de ratones. Es decir, que tenemos a palomas, perdices, lagartos y ratones y gorgojos entrando a los graneros, consumiendo todo. Y si se fijan, las fotos inferiores son fragmentos de excremento donde hemos encontrado semillas, es decir, que animales que se metían allí, una vez los graneros se abandonaron, consumieron. Entonces nos están transformando un poco la visión de los silos y tenemos que discriminarlo, que eso es uno de los grandes problemas cuando estudiamos los graneros. ¿Qué especies son nuevas y qué especies han llegado con el viento o las han traído las palomas? En muchos casos hemos tenido pues directamente datar las semillas, las mandamos a un laboratorio y por carbono 14 nos dice si son modernas o son antiguas, porque son iguales, es decir, no podemos diferenciarlas por el aspecto. El aspecto de la preservación es tan buena que a veces una semilla que pensamos que es antigua es moderna y al revés. De hecho, por ejemplo, la calabaza de agua que nos apareció en Cruz de la Esquina, pensábamos que era moderna. Además, si se fijan, a ver, esto no se puede ir para atrás más. Bueno, las semillas de calabaza de agua estaban roídas y pensábamos que habían sido traídas por roedores en la actualidad. Pues la datamos y no, eran del siglo XVI, de 1500 a 1600. Entonces eso es lo que estamos haciendo para intentar pues, discriminar lo que es antiguo de lo que es moderno. Pues bien, una de las líneas de investigación que creemos que es más interesante es la del estudio de los insectos en los graneros, que está llevando a cabo Pedro Enrique, que es un estudiante que está haciendo la tesis sobre esto, y lo que ha encontrado pues, son distintos insectos. Estos insectos que ven ustedes no son nativos de Canarias, no vivían aquí antes de los canarios, vinieron con los canarios en su grano, en su alimento, en sus barcos. Fíjense, el de arriba, el Cytophilus granario, el que tiene el piquito, que se parece a
al picudo de la palmera, pero es diferente, es de la misma familia, un curculíneo, pero es diferente, fíjense, tiene apenas 1 milímetro. Ese es un gorgojo que solo vive en graneros humanos. Fíjense, ha perdido las alas. Hace 10.000 años se adaptó a los graneros humanos, perdió su capacidad de dispersión natural y ahora solo vive en graneros y solo se alimenta de cereales. De hecho, en algunos sitios no encontramos cereal, pero encontramos gorgojo. Entonces sabemos que ese lugar se utilizó para guardar cereal. De hecho, lo que nos está diciendo es que es un marcador arqueológico de almacenamiento. Pero además, fíjense, lo hemos datado porque al principio pensábamos que podían... Yo, la primera vez que vi estos insectos, les confieso que pensé que eran insectos modernos. Que había insectos que estaban llegando a los siglos y estaban pues comiéndose lo que habían dejado los canarios hace miles de años. Pero datamos por carbono 14 estos gorgojos. Los datamos y resulta que las dataciones, las fechas tienen la misma antigüedad que los granos de cereal. Entonces son coetáneos. ¿Vale? Además, fíjense que hay otro gorgojo. Abajo tenemos el gorgojo de dientes de sierra. Y también lo hemos datado y también es antiguo. Y nos van a ofrecer información muy interesante, porque por ejemplo, el gorgojo del Cytophilus granario, que es el gorgojo del piquito, es una plaga primaria. Y el gorgojo dientes de sierra, que son los gorgojos que están debajo, son plagas secundarias. ¿Qué es esto de plagas primarias y plagas secundarias? Se los explico en un segundo. Las plagas primarias son aquellos bichitos o aquellos gorgojos que afectan directamente al grano sano, es decir, al grano entero. Pues este gorgojito, el Cytophilus granario, lo que hace es, hace un agujerito, pone su larva, su huevo dentro del grano, el grano sin dañar, y este insecto se desarrolla dentro, se alimenta, y al final lo que queda es granos dañados, como ven aquí, y muchos gorgojos. Luego vendrán las plagas secundarias, y estas plagas secundarias son bichos que afectan al grano descompuesto, es decir, no se pueden comer el grano sin dañar, no tienen esa capacidad. De hecho, estos bichos que están viendo ustedes se comen el grano y se comen al bicho que está dentro del grano también. Entonces se introducen después de las plagas primarias y afectan a alimentos ya procesados también, como harina. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Yo les digo, el Cytophilus granario necesita 1 año para desarrollarse y luego vienen otros bichos. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que los granos se están almacenando muchos años en los silos. No es que lo ponga varios meses. Si lo pusiera varios meses no saldría el Cytophilus granario. Si lo pongo 1 año, solo saldría el Cytophilus granario, pero no tendríamos los otros insectos. Si lo almaceno por 2 o 3 años, ya es cuando tengo las plagas secundarias. Entonces las plagas secundarias que estamos encontrando probablemente son una evidencia arqueológica de que hay un almacén durante varios años. Es decir, que estos graneros se utilizaron no como la despensa de todos los días, sino como un sitio donde se guardaban pues, aquellas reservas destinadas a los años de malas cosechas o que había plagas. ¿Vale? Y creemos que esto es una aportación súper interesante. De hecho, tenemos estudios pues, para realizar estos mismos análisis en graneros de la península ibérica y lo ideal sería pues, aplicarlo también al norte de África. Otra de las cosas que queremos hacer es realizar ADN en estos bichitos, a ver si nos da información sobre el origen de los canarios también. ¿Cómo resolvían estos problemas? ¿No? ¿Cómo eliminaban a los gorgojos o por lo menos cómo evitaban que se desarrollaran? Una cosa, todos sabemos, ¿cuándo se desarrollan los bichos? En verano, cuando hay calor y humedad. Pues, ¿qué es lo que hacían los canarios? Controlar la temperatura y la humedad. Por ejemplo, hoy en día los bancos de semillas lo que hacen es simplemente un mantenedor que controla la temperatura y la humedad y la mantiene a nivel constante. Pues eso es lo que pasa dentro de los silos, eso es lo que pasa dentro de los graneros. Lo que hicieron, nosotros hemos ido a prospectar graneros en pleno mes de agosto con 40 grados y entrar en el granero y a ver 20 o 25 grados y la humedad es constante. Aunque cuando llueve, muchas veces la humedad por capilaridad pues sale por las rocas. Entonces lo que hacían ellos era pues, aislar el silo recubriéndolo con argamasa. Por ejemplo, les he puesto una foto del granero Solana del Pinillo donde ven que todavía está todo recubierto de argamasa. En este granero, que para mí es uno de los que mayor potencial tiene, de hecho vemos las huellas
impresas de las manos de los canarios, es decir, están las improntas de las manos de los canarios y las canarias allí todavía. De hecho, una de las ideas que tenemos es intentar estudiar esas huellas, a ver si podemos saber si eran hombres o mujeres los que hacían estos graneros, que sería interesante. Pero a la vez de ese control de temperatura y humedad, usaban repelentes, insecticidas. Quizás muchos de ustedes ya lo habrán escuchado por la prensa, pero lo voy a repetir otra vez, porque además es que nos siguen saliendo de forma sistemática en todos los graneros, y hemos encontrado hojas de laurel, pero no solo hojas de laurel, ramas de laurel. En el Museo Canario, si alguno ha visitado, y yo les aconsejo que lo visiten, hay una puerta de un silo. Esa puerta está hecha con madera de laurel. Hemos analizado la madera, y no es madera de pino ni de sabina, como decía, es madera de laurel. Entonces, era probablemente porque los aceites, el laurel tiene unos aceites esenciales donde más están concentrados en las hojas, que impiden el crecimiento de los insectos, inhiben el crecimiento de los hongos, que eso también era un problema, yo ahora se los comento, e impiden también el desarrollo de la semilla. Los hongos también es un problema. Ustedes si han ido a los graneros, los canarios, al Cenobio de Valerón, se habrán fijado que son unas cuevitas, pero después tienen unos agujeritos, no están totalmente sellados. ¿Por qué es esto? Porque había aireación, los silos tenían que estar aireados. ¿Por qué? Porque si estaban completamente cerrados, ¿qué es lo que sale? Hongo. Como haya un poco de humedad, si las semillas contienen humedad, si los cierran, empiezan a salir hongos. Entonces, necesitaba aireación. Incluso las puertas, que vamos a ver, las puertas de los silos no eran herméticamente cerradas, sino probablemente circulaba el aire. Y entonces eso era muy importante. Pues bien, estos restos de laurel, por supuesto, los hemos datado por carbono 14 y son coetáneos con los granos. ¿Vale? Es decir, no ha llegado hoy en día, los ha traído el viento o algún animal, sino son coetáneos con los granos y probablemente fueron introducidos por estos antiguos canarios. Hay que decir que sepamos, es la única evidencia del uso de insecticida general, de insecticida vegetal, que sepamos en todo el planeta. Estoy seguro que tiene que haber por ahí, porque todas las culturas hacen uso de plantas que tienen propiedades insecticidas. Pero que sepamos, no se han hallado restos arqueológicos o evidencias arqueológicas de estos usos. Y por eso es tan importante. De todas formas, estuve hablando con Sami, ella es la experta, para los que no lo conozcan, es una arqueóloga que viene de Argelia, que ayer dio una charla, y ella me comentaba que en Argelia hoy en día utilizan las hojas de laurel para mantener el cuscús. Pero es que hoy en día hay mucha gente mayor en nuestros campos, en los campos de Gran Canaria, que siguen utilizando las hojas de laurel pues en la despensa, pues gente que tiene casas antiguas con muchos elementos de madera, pues para eliminar la termita. Es decir, es algo que se sigue utilizando hoy en día. Otro aspecto muy interesante, la distribución de la cosecha, que les comenté al principio. Todos tenían acceso, la distribuía el buen Arteme o el Faicá. ¿Qué pasaba con esa cosecha que estaba almacenada en los silos? Pues nosotros lo que hemos visto es que en cada silo, es decir, en cada de esas cuevitas que vemos ahí, hemos encontrado evidencias de distintas plantas. Pues en cada silo encontramos cebada, higo, lenteja, haba, trigo y a veces palmera. No es que haya un silo para el trigo, otro silo para la cebada, no. En todos los silos encontramos distintos cultivos. ¿Y saben lo más curioso? Que casi siempre lo que encontramos en los silos son cebada e higo. Y si vamos a las casas, si vamos por ejemplo al poblado de Cueva Pintada, o vamos a Telde, a esos poblados en La Restinga, o cualquier otro poblado, y vamos a las casas y miramos las semillas que aparecen en las casas, lo que aparece sobre todo es higo y cebada, lo mismo que encontramos en los silos. Entonces lo que planteamos, lo que creemos, es que había un acceso familiar directo a los silos. Es decir, que no había una distribución, no había el Guanarteme diciendo, no, tú toma esto, sino cada familia tenía acceso a lo que está almacenado en los silos, lo cual es lo que pasa hoy en día en el norte de África. Fíjense, les he puesto una imagen del Cenobio de Valerón y en la parte superior derecha una reconstrucción que hemos realizado con Agustín Casasa de cuál sería el aspecto que tendría un silo. Fíjense, ven una puerta con su propio marco
y dentro probablemente estaría pues, en distintos cestos o incluso colgado pues, las ramas de los dátiles, una rama de laurel, pues, las espigas de trigo, las vainas de lenteja y todo eso pues, en recipientes de fibra vegetal, que dicho sea de paso hemos encontrado muchas evidencias en los silos, y todo estaría completamente enlucido con argamasa, que hemos encontrado en algunos silos. Es decir, el aspecto que vemos hoy en día en el cenobio Valerón pues, no es como era en realidad. Tenemos que imaginarnos todos esos pequeños silos, todos cubiertos de puertas, y probablemente con acceso, con escalera, todo encalado para evitar que surgiera la humedad. Yo de paso voy a hacer propaganda hoy aquí, pero es porque es un libro que me va a editar el Cabildo de Gran Canaria, que se llama Los Guardianes de la Semilla, en los que hablo sobre la agricultura y todo el tema que estoy hablando. El libro saldrá publicado en apenas 2 semanas y habrá muchas reconstrucciones, dibujos y un texto que yo espero que les guste. Aprovecho. Bueno, a seguir. Ahí perdón. Entonces, lo que hemos visto es que hay una relación interesante entre los graneros y la vivienda. Lo que hemos visto es que en los graneros aparecen granos, pero muchos restos de la espiga, ¿no? Lo que hemos visto. Sin embargo, en los poblados que hemos estudiado, sobre todo que estudié como parte de mi tesis doctoral, en la Cueva Pintada, en la Restinga, en los distintos poblados, lo que aparece son los granos, pero no aparecen restos de la espiga ni de la paja. Aparece como el grano limpio, como si a los poblados llegara el grano limpio. Entonces lo que nos hemos planteado, lo que creemos es que los aborigines realizaban su cosecha, cogían las espigas, las almacenaban en los graneros, dentro de las espigas, y que luego en los graneros o en espacios anexos se procesaba, se trillaba, se limpiaba el grano y luego al poblado llegaba el grano limpio y allí se consumía. De hecho, por ejemplo, si ven en la foto, en la parte inferior derecha, verán que hay molinos. Esos molinos no se descubrieron en la casa, se descubrieron en el cenobio de Valerón, ¿vale? Y si no me equivoco, si Emilia me puede corregir, los molinos que aparecen en los graneros tienen dimensiones superiores a los que aparecen en las viviendas. Y de hecho, las marcas de uso que tienen son marcas de uso de trabajo de planta, mientras que la vivienda parece que trabajan plantas, pero también otros materiales, como quizás el almagre. Entonces estamos viendo que esos graneros probablemente son espacios de trabajo también. Pero es que hablando con la compañera, con Sami, me decía que los graneros eran un lugar de trasiego, de intercambio. Es decir, era un lugar ajetreado, donde iba mucha gente a intercambiar cosas, pues a vigilar que no se le picaba el grano, pues a cambiar la hoja de laurel, o lo que sea, pero era un lugar de mucha actividad. Entonces, en la época prehispánica, esos graneros estarían constantemente con mucha gente, con mucha actividad. Y bueno, ya para ir terminando, hablarles del estudio que realizamos sobre el ADN contenido en esta semilla. Tengo que decirles que en distintos lugares del planeta, con el auge de los estudios del ADN, pues surgió la idea de empezar a hacer ADN sobre semillas. Y hubo muchos proyectos de muchos millones de euros en universidades americanas, inglesas, alemanas, tratando de recuperar ADN de semillas arqueológicas. ¿Cuál es el problema? Que se preservan por carbonización. Pues cuando estaban tostando, cuando estaban cocinando, se caían al fuego y de esa forma se convertían en fósiles y duraban y se pervivían durante muchos años. ¿Qué pasa? Que cuando el material está carbonizado no contiene ADN arqueológico. Entonces, solo el que tiene material arqueológico, el que contiene ADN arqueológico son los materiales desecados, como ven ustedes que han aparecido en los graneros. Es decir, tal como lo depositaban, ahí se conservaron y esos sí contienen ADN. Entonces, hoy en día son muy pocos los lugares del planeta donde se conserva el ADN arqueológico. En el desierto de Israel, Sudán, desierto de China, Canarias. Ya está. ¿Vale? Muy interesante. Pues bien, lo que hemos hecho, lo que hicimos fue extraer el ADN contenido, los granos arqueológicos que recuperamos en los graneros, y lo que hicimos fue compararlo con el ADN extraído de granos modernos de cebada, de lo que cultivan nuestros campesinos hoy en día, de lo que está recogido en los jardines botánicos y en los bancos de semillas, no solo de España, sino de, por ejemplo, en Alemania había muchos bancos de semillas que tenían semillas recogidas en Canarias en los años 40, 50, y después comparamos
con el ADN extraído de semillas de cebada moderna de Europa y del norte de África, con el objetivo de comparar, de ver de dónde procedía y con ello pues saber el origen de los canarios. Pues los resultados, lo que nos ha dado es que la cebada canaria, hoy en día no hay ninguna que se parezca a la canaria, ¿vale? A la arqueológica. La más parecida es la de Marruecos. Es decir, que lo más probable es que vinieran de Marruecos. Pero lo más interesante y quizás pues, más significativo para el proyecto de Risco Caído es que los agricultores de hoy en día en Canarias siguen utilizando la misma cebada, o por lo menos contienen la misma información genética que los antiguos canarios, ¿vale? Eso quiere decir que introducciones de cebada pues, que hubo en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, ninguna cuajó. Llegaron, pero ese ADN no se asentó. De hecho, nosotros hemos realizado muchas entrevistas y los campesinos del campo nos decían: Jacob, es que la cebada de fuera no grana. La cebada de fuera no grana. Entonces, muchas veces nos decían que a veces se perdía la cosecha porque un año no llovía y tenían que comprar cebada de Marruecos o cebada de la península. Pero dice, la sembramos y se la damos de comer a los animales porque no granaba, no están adaptadas. Entonces, nosotros hemos trabajado con un equipo sueco, financiado en parte por la Real Academia Sueca de las Ciencias, y ellos han realizado un estudio genético de las plantas. Y lo que nos dicen es que la cebada canaria tiene un periodo de fructificación, de floración, más corto que el resto de cebada. Está adaptado a los inviernos suaves de Canarias. Entonces, por ejemplo, este año yo planté cebada y la recogí a final de marzo. Si fuera una cebada europea, tendría que esperar hasta junio. Entonces, son esos granos adaptados. Y lo que nos comentan estos chicos, este equipo de genéticos, es que es el único lugar del mundo donde se ha podido documentar científicamente a través de estudios moleculares que una misma planta o la misma especie tiene pervivencia durante 1000 años. Por ahora, estoy seguro que hay otros lugares en el planeta donde hay pervivencia de cultivo, pero no se han realizado los estudios arqueológicos ni moleculares y no se puede demostrar. Conclusiones. Pues, ustedes se habrán dado cuenta de eso, que es un aspecto muy significativo. En el tema de resultados, porque tenemos que los graneros, los silos, se están utilizando para la conservación de los productos agrícolas desde el siglo VI hasta el siglo XVII, pero sobre todo hay un boom, un auge entre los siglos X y XV, y nosotros pensamos que está relacionado pues, con un aumento demográfico, con algún cambio significativo que hubo en Gran Canaria, y que eso se pues, manifestó en más grandes poblados, en los graneros. Fíjense que en otras islas ocurrió lo contrario. Por ejemplo, en La Palma, lo que parece es que abandonan la agricultura. Entonces quizás estamos ante un fenómeno pues, global que afecta a todas las islas, pero que la gente pues, decide optar por distintas soluciones. Quizás en Canarias fue, pues vamos a almacenar y cultivar más, y en otras islas pues, quisieron pues, enfocar la economía a la ganadería. No lo sabemos, creemos que es un tema muy interesante y que podemos seguir investigando en el futuro. Hemos documentado los problemas que había en el almacenamiento, hemos pues, documentado esas plagas que vinieron con ellos, hemos documentado los insecticidas, un tema que mata, pero es un tema interesante que incluso puede tener aplicaciones modernas pues, para los cereales, para el almacenamiento. A partir de los años 50 empezaron a utilizarse productos químicos para almacenar los cereales, pues quizás son dañinos para el ser humano y tendremos que volver al laurel. Y quizás uno de los aspectos más destacados pues, es la pervivencia de ciertos cultivos hasta la actualidad, ¿no? Sobre todo para lo que nos atrae hoy aquí, que es el tema del paisaje cultural de Risco Caído, y uno de los aspectos destacados son las pervivencias en ese paisaje, pero pues tenemos una pervivencia en los cultivos. De hecho, les digo, probablemente ni en cochinos, ni en ovejas, ni en cabras, ni en perros se han mantenido las razas canarias. Por ahora, solo la cebada. Es decir, si ustedes cultivan cebada y comen la cebada, es probable que estén probando algo muy parecido a lo que consumieron los canarios. Una cabra ya no es lo mismo. Incluso con el trigo, realizamos estudios de trigo y parece que hubieron más introducciones. Ahora queremos pedir más financiación y nos gustaría hacer ADN con las lentejas. Sospechamos que las lentejas hay una continuidad también, sobre todo porque vemos que en Fuerteventura, en Lanzarote, se mantienen lentejas muy pequeñas, la lenteja menúa, y pensamos que puede ser otra continuidad.
y es algo que queremos hacer. Bueno, ya agradecer a vuestra presencia aquí. Alicios Actividades es la empresa de trabajos verticales que nos sube. Le debo mi vida a Sergio. Cada vez que subo un granero arriesgo mi vida y Sergio es el que me la salva, de la empresa Alicios. Por supuesto al Museo Canario, las empresas Pericenas, Arqueocanarias y Propac por todo el acceso facilitado a los materiales de estudio, amigos y colegas que han participado durante todo el trabajo, y al Cabildo Insular y al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ¿no? Pues por la financiación de los trabajos que han permitido, pues, por ejemplo, realizar todas las dataciones o pagar el trabajo de escalada que nos ha permitido conseguir, pues, o presentar lo que estoy haciendo aquí. Muchas gracias y bueno, gracias.